Diputados, si pueden ir tomando asiento. Por favor, si pueden ir tomando asiento y haciendo silencio. Antes de pasar a considerar el punto que tenemos para tratar en esta sesión, vamos, como hoy es fecha patria, en conmemoración del 198 aniversario del desembarco de los 33 orientales, se van a entonar las estrofas del himno nacional.
En consideración, el único asunto que figura en el orden del día, corresponsabilidad en la crianza. Carpeta 2774/2022, informado repartido 693 y anexo primero. Tiene la palabra la miembro informante en mayoría, la diputada Alexandra Insaurralde. Muchas gracias, señor presidente. Creo que este canto del himno nacional no pudo darle mejor marco a este proyecto que vamos a debatir hoy, que sin duda alguna es uno de los más importantes por lo sensible que es, porque toca vidas humanas que hacen a nuestra sociedad. Y de plano parto de la buena fe, del convencimiento de cada uno de los que en este plenario va a dar sus posiciones acaloradamente como corresponde en este caso, y partiendo de su convicción, cada uno de su convicción. Este proyecto viene a dar mayores protecciones y garantías al derecho que tienen los niños a disfrutar de su vida en familia y a que su interés siempre prime, siempre esté por encima del interés de los adultos en conflicto, haya o no haya denuncia. Porque el proyecto es mucho más amplio de lo que hemos hablado públicamente o de lo que la prensa incluso ha recogido. Derechos humanos fundamentales. En el elenco de derechos humanos fundamentales del niño, obviamente tenemos la vida, la integridad física, pero también es un derecho humano fundamental el ejercicio de su libertad, de poder decidir, de poder expresar, sin condicionamientos, sin que exista ningún esbozo de manipulación de su voluntad. También es un derecho humano fundamental la construcción de esa identidad. Y en la construcción de esa identidad, ambos padres tienen un rol fundamental. ¿Por qué? Porque la complementariedad, ningún padre es igual al otro. Lo importante es la función materna, la función paterna, para que exista un desarrollo que sea sano, que sea equilibrado, que sea pleno para la formación de ese niño. Y en esto no se está innovando. Lo que se hace es recoger principios que ya están en el derecho positivo uruguayo. Tenemos que mencionar, en primer lugar, la Constitución de la República. Por encima de otros convenios internacionales, por supuesto, pero soberanamente decimos que la Constitución de la República, y de ahí para abajo en todo nuestro sistema normativo, incluso los convenios internacionales que se han convertido en ley, recogen este principio de que son los dos padres los que tienen la responsabilidad primordial en la crianza y en el desarrollo de los niños. Ambos padres, no se distingue, los dos, ni siquiera, y quiero dejarlo en claro, cuando se separan esos padres, dejan de tener esa responsabilidad primaria, primordial, sobre la educación, el desarrollo y la crianza de sus hijos. ¿Esto qué es? Esto que acabo de señalar, que recoge el Código Civil uruguayo, que establece nuestra Constitución, es el principio de corresponsabilidad en la crianza. Se habló mucho del título. La crítica comenzó incluso hasta con el título de este proyecto, sin darse cuenta de que ese título no fue al azar. Nos marca nada más y nada menos que el ámbito subjetivo de aplicación de este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque en este debate se va a hablar de padres violentos,
que tienen violencia hacia los niños, por delitos hacia ellos, de posibles femicidas. Y quiero señalar que cuando un padre, por estas causales que prevé el propio artículo 284 del Código Civil, que lo paso a señalar, se pierde la patria potestad. Y perdiendo la patria potestad, cae la guarda jurídica, que es la corresponsabilidad en la crianza. Quiere decir que un padre que perdió la patria potestad por un delito contra los niños o por femicidio está fuera de este proyecto de ley. Entonces, vayamos al artículo 1 y 2, que es lo que establece justamente este principio de corresponsabilidad en la crianza. 1 y 2 artículo del Código de la Niñez, de este proyecto de ley. Acá se hace referencia al Código de la Niñez y Adolescencia aprobado en el año 2004, que a su vez reza prácticamente en idéntico sentido que la Convención sobre los Derechos del Niño, que había sido incorporada a nuestro derecho positivo uruguayo en el año 90. Entonces, en la discusión de ese Código de Niño y Adolescencia, algún legislador en ese momento, en el momento del debate, tildó al Código del Niño y Adolescencia como redundante, porque 14 años antes se había normado en el mismo sentido y prácticamente con las mismas palabras. No. Algún legislador en esa discusión señaló que el Código de la Niñez y Adolescencia que se estaba aprobando era adultocéntrico, porque señalaba que la responsabilidad primaria de los padres en la educación y el desarrollo y crianza de los niños era de ambos padres. Tampoco. ¿Por qué? Entonces, tenemos que decir que lo resaltamos porque a la luz de los hechos es importante clarificar y ratificar este principio, porque a la luz de los hechos no se está cumpliendo en muchísimas situaciones de injusticia con este principio. Y las normas son modificables. El esfuerzo legislativo es una herramienta válida siempre para poder corregir y enmendar esas deficiencias. Y sin embargo, sabemos que aquí hay manos que ni siquiera para estos principios establecidos en el artículo 1 y 2, reitero, tampoco para ellos se van a levantar. Es un concepto, en esas situaciones en las cuales no se cumple con este principio, termina siendo un concepto vacío. De ahí la necesidad de una norma diferente que pueda enmendar estas situaciones. Cada vez que en forma injustificada, haciendo primar el interés de un adulto sobre el interés del niño, cuando se obstruye ese vínculo, que es un derecho humano fundamental del niño, se está ejerciendo violencia sobre esos niños que se ven privados en forma injustificada del contacto con uno de los progenitores. Lo peor de todo es que es una violencia institucional, avalada por leyes que ameritan y que claman ser modificadas. Entonces aquí quiero referirme a dos carriles. Insisto en esto porque en la prensa, en general, en los debates públicos, en las entrevistas, se ha buscado, en el ánimo de hablar en contra de este proyecto, se lo ha arrinconado y se lo ha llevado a una parte del proyecto. Pero en general, este proyecto tiene dos carriles, como si fuera una gran ciclovía, una doble vía, perdón. Son dos carriles, dos hipótesis y dos situaciones. Y me voy a referir, en primer lugar, a una de ellas que parece menor,
pero que involucra miles de situaciones de niños que se ven privados del contacto y de la vida en familia con sus padres. Los padres no son dueños de los niños, los padres son responsables de los niños. Me estoy refiriendo al artículo 3 de este proyecto, que insisto, muchas manos no se van a levantar para este artículo y si será necesario intervenir con él. El artículo 3 modifica, es verdad. No sabemos aún, pero esperamos que sí. Esperamos recoger la voluntad para este artículo que contempla un montón de situaciones injustas, pero de las cuales en todo este tiempo no se ha hablado. Nos estamos refiriendo a la modificación del artículo 35 del Código de Niñez y Adolescencia. Dos padres que se separan, se divorcian, se separan. Acá no hay denuncia, no hay violencia, no hay padre agresor. Esta es otra hipótesis, es el otro carril. Volvamos a este, del que no se ha hablado. Bueno, hoy es el momento de hablarlo y ponerlo en claro. Padres que se separan y el Código de la Niñez y Adolescencia actual le da a uno de los padres, que por lo general es la madre, el poder de veto a la posibilidad de compartir la tenencia. El Código de la Niñez y Adolescencia actual establece que a falta de acuerdo, el juez va a disponer la tenencia exclusiva del padre o madre con el que haya convivido más el niño. Es un criterio, además, no solo no garantista del interés de lo que es mejor para el niño, sino que además es un criterio matemático, cuantitativo, que despoja las posibilidades del juez de decir, ¿no hay acuerdo? Bueno, me pongo en el ruedo y empiezo a actuar como juez de familia decidiendo por lo mejor para el niño. ¿Con discrecionalidad? ¿Con amplitud? No. Este artículo, este proyecto de artículo 3, lo que establece son un montón de parámetros que no establece el código vigente, por los cuales el juez va a tener que transitar. Esos parámetros suponen, en primer lugar, escuchar al niño, pero no escucharlo a secas. Escuchar al niño y tener en cuenta la voluntad reflexiva y autónoma. El código actual dice oírlo a secas. Voluntad reflexiva y autónoma significa de acuerdo a la evolución de sus facultades y garantizando que lo que diga el niño, que va a haber una escucha especializada del discurso infantil, más allá de las palabras. Y esto representa, en primer lugar, garantizar que no estamos en una situación de manipulación. Ustedes se imaginan una situación de conflicto. Los padres se enojan uno con el otro. El niño, de acuerdo a la legislación actual, si no hay acuerdo, el juez entiende que no hay posibilidades de una tenencia compartida, se queda con la madre. ¿Cómo hace ese niño para lograr sacar, transmitir su voluntad, su deseo de estar con un padre que extraña, viviendo con la madre que seguramente lo ama y él la ama también? ¿Cómo hace para sobreponerse a esa situación? ¿Contrata un abogado? ¿Cómo hace para salir de ese círculo? Y a veces incluso al niño le dificulta expresar lo que siente y hasta puede existir la posibilidad de que no sea capaz de advertirlo por él mismo y se necesite la ayuda de técnicos especializados que puedan indagar y tener esa escucha especializada en el discurso infantil. Pero entonces viene en auxilio el juez de familia, que se pone al medio de los padres y que dice, bueno, aquí sí, vamos a tener en cuenta lo que quiere el niño, vamos a tener en cuenta su cotidianeidad, cómo la interrumpimos menos, cómo la podemos mantener lo más posible, cuál es la relación afectiva con ambos padres.
no solo cuantitativa del tiempo que los padres dispusieron vivieron con el niño, donde se educaba, a donde asistía para hacer sus deportes, informes de peritos y todo otro factor, dice el proyecto, que contribuya en beneficio del niño. Bueno, la responsabilidad funcional. Esa frasecita tampoco es algo, no es un adorno. La responsabilidad funcional del juez significa la responsabilidad de que ante un mal desempeño ese juez va a tener sus consecuencias. Entonces, si nosotros no intervenimos modificando estas situaciones, cuando no hay acuerdo, lo que pasa es que el niño queda de rehén de una situación. Imaginemos un padre infiel. La madre se pelean, la madre muy ofuscada, enojada, se opone a la tenencia compartida. ¿Qué tiene que ver el niño con esa situación? Automáticamente el padre queda exiliado de su vida y de la posibilidad de tener esa continuidad en esas redes cotidianas que tiene que tener. De esto no se habla. Y como estos casos hay muchísimos, donde el niño deja de ser sujeto de derecho, que nos encanta decirlo, para convertirse en un objeto de sanción que utiliza un padre hacia el otro padre con el que está enojado. Todo padre general, obviamente que hay excepciones, quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, cuando pide tener la tenencia compartida, cuando la pide, es porque la quiere. Nadie pide lo que no quiere. Y al revés, este proyecto también es honesto en este aspecto. Tampoco va a cuidar, no se cuida lo que no se quiere, o no se cuida lo que no se está en condiciones de poder brindar la atención debida. Entonces también se prevé la posibilidad de que ese padre se lo comunique al juez. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Se tiene que hacer cargo? Bueno, pero está diciendo que no puede, y el juez en ese caso lo tendrá que tener en cuenta, porque ese padre sí no va a cuidar, ni va a brindar amor, ni va a brindar cuidado, ni va a brindar afecto a ese niño. Se ha pretendido decir o justificar el no apoyo a este artículo diciendo que son casos marginales, que hay pocas apelaciones, se habla de 31 apelaciones. Miren, así fueran 31 apelaciones, son vidas humanas y merecen atención y corregirse, sobre todo cuando la injusticia viene a partir de un mal uso o una ley que merece seguirse perfeccionando. Entonces la Suprema Corte de Justicia hay un informe donde habla de miles de situaciones en las cuales no se llega a acuerdo entre los padres. Miles solo en Montevideo, sumémosle 600 en Paysandú, en 600 en Maldonado, y en una situación en la que no hay acuerdo, no todos los padres tienen acceso a la justicia. Capaz que algún padre lo quiere, y no tienen los recursos económicos, y entre pagarle la pensión al hijo, contratar a un abogado, dice, tengo que pagarle y le quiero pagar la pensión a mi hijo. Pero el problema no es el padre, el problema es el niño que queda condenado por conflicto entre los padres, de rehén de esa situación y sin la posibilidad de esa riqueza que genera, insisto, la complementariedad y la presencia de ambos padres en la vida familiar. Este proyecto no habla de tenencia compartida preceptiva. Este proyecto privilegia la tenencia compartida. Es muy diferente y vamos a aclararlo de entrada porque hay varios informes y varias expresiones que lo señalan, porque en el ánimo de demonizar el proyecto se ha forzado a este proyecto a decir lo que el proyecto no dice.
Este proyecto no marca como imperativa la tenencia compartida, sí la privilegia. ¿Y por qué la privilegia? Porque volvemos al principio, ese título que tanto hemos denostado. Si la corresponsabilidad en la crianza es un principio, compartir, responsabilidad compartida de ambos padres, la tenencia compartida es la que mejor facilita ese principio. Ahora, si no es lo mejor para el niño, en el caso concreto, el juez no va a decretar la tenencia compartida. El juez decretará otro tipo u otro régimen de tenencia que además quiero aclarar, no es una división aritmética, matemática de los tiempos, mitad para vos, mitad para mí, sino que es una división que asegure una participación equitativa y activa de ambos padres, en beneficio del niño. Porque, insisto, y lo quiero aclarar, aquí nosotros como legisladores no hemos respondido a ningún grupo de interés, sino a los niños, que no tienen la capacidad de organizarse y de sistematizar su voz para hacerse oír. A no desdibujar, les pido que no desdibujemos la intencionalidad en este aspecto. Yo quiero continuar y voy a dejar, vamos por el artículo 3, pasaríamos a otra situación que es el artículo 4, que es el que más ha generado debate, y quisiera dejarlo para el final. El artículo 5 habla de, no innova, lo que establece es el procedimiento extraordinario, ya lo establecía el Código de la Niñez y Adolescencia, pero sí introduce un plazo. Justicia sin plazo no es justicia, establece un plazo. Todas las cuestiones que vinculen a los niños, si no hay plazo, bueno, puede pasar que no haya justicia y capaz que los recursos humanos pueden ser escasos, pero si los hay, los que hay, tienen que asignarse a los más vulnerables en una sociedad que son los niños. Entonces, habrá que priorizar. Habrá que alimentar también, pero hay que priorizar. Y a su vez también hace una modificación que quedó por allí, que parece menor, pero que no lo es, modifica el juez competente. Antes se hablaba de juez del domicilio del niño y de acuerdo al artículo del Código Civil, el domicilio tiene un componente subjetivo y ahí esa subjetividad puede estar complicando las cosas. Entonces se habla de un componente objetivo y vamos al lugar de residencia. El artículo 6, que refiere al tema de a las visitas, es un desarrollo similar al régimen de visitas. Ustedes saben que la tenencia y las visitas se refieren a lo que es el ejercicio de la patria potestad. Y bueno, las visitas son parte, cuando la tenencia la tiene uno de los padres, las visitas la tiene el otro padre, se le da las visitas al otro padre. Y bueno, acá es lo mismo, cuando no hay acuerdo, quien interviene es el juez, bajo su más estricta responsabilidad y siempre poniendo por encima el interés superior del niño general, en letra grande, genérica, no, en el caso concreto. El artículo 7 habla del incumplimiento en permitir las visitas, habla de que la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 43 del Código de la Niñez y Adolescencia. ¿Y por qué? Porque obligación sin sanción no es eficaz y es importante señalar allí que es un tema de grado, la reiteración en el incumplimiento, en la obligación que se tiene que permitir las visitas. Porque también ese es un flagelo. A veces se llega a un acuerdo y hay un régimen determinado, pero el incumplimiento de ese régimen también genera violencia. Es decir, acordamos un régimen de visita, pero te lo incumplo y también te complico. Y quien se perjudica, insisto, no es el padre, es el niño, que no hay posibilidad de poder proyectarse sin estar judicializado todo ese conflicto, porque hay que ver lo que representa para los niños esa situación de tensión entre los padres, de lo invito a un fin de semana, no, lo tengo previsto, vamos a salir a comer, no puede quedar porque tengo esta situación de conflicto que realmente para ellos es muy lamentable, es muy penosa y estaría bueno preguntarse qué recuerdo tienen esos niños de esa infancia, de su infancia, la parte más linda en la vida de una persona cuando ha vivido en
lamentablemente sujeto a situaciones de incumplimiento, de judicialización de las disputas entre los padres. El artículo 9 lo consagra como parte, pero ya lo decía el artículo 8 del Código de la Niñez y Adolescencia, no solamente tiene derecho a ser oído, sino que tiene derecho a obtener respuestas, ¿no? Es parte, tiene igualdad en sus derechos procesales en relación a las otras partes, como son su padre y su madre. Y el ser parte le garantiza una presencia donde este proyecto innova, que trae una figura que es la del defensor de oficio, de la defensor del niño. Defensor del niño que va a ser fiel al niño, va a tener independencia de criterio y va a ser especializado, porque eso es importante también, desarrollarnos en la especialización en la abogacía de la niñez. Ese defensor del niño que viene a velar por el niño, ni por el padre ni por la madre. Todas las situaciones que afecten su vida, ese defensor va a tener que estar presente desde el primer momento y en todas las situaciones. Designación aleatoria se prevé aquí para lograr una mayor independencia técnica respecto al tribunal que lo designa, limitación de casos activos por sede judicial para lograr un mejor desempeño, un mejor servicio en su desempeño, plazos para poder aceptar o rechazar el cargo. Y bueno, creo que lo más importante es esto que logra el traer una figura como el defensor del niño a todos los procesos que tienen que ver. Creo que es de justicia, ¿no? Me parece que no es menor y este proyecto viene a salvar un vacío legal importante. La posibilidad de artículo 11, conciliación y mediación en los centros especializados del Poder Judicial. Artículo 12, auxiliatoria de pobreza, cuando una de las partes tiene ingresos inferiores a las 6 BPC. El artículo 13, cuando habla de padres, creo que es una importante aclaración tener presente, que lo hace en un sentido amplio, función materna, función paterna, sin tener que estar si son los progenitores, serán los adoptantes, es decir, todos aquellos que tengan la patria potestad. Ahora sí, vamos a ir a lo que es el artículo cuarto. Este artículo que tanto fue generando dificultades en los consensos. El artículo cuarto nos ubica, ahora sí salimos del primer carril, insisto, del que nadie habla, pero que sí involucra situaciones de muchas injusticias, donde no hay una denuncia por violencia, no hay ninguna, simplemente los padres se separan. Ahora pasamos al otro carril, del que sí se ha hablado, el único, prácticamente de lo único que se ha hablado en relación a este proyecto, que son los casos en los cuales un juez de urgencia interviene por una denuncia, ¿no? En esos casos tenemos que funciona el principio precautorio. Principio precautorio significa frente a una denuncia de violencia hay que tomar medidas que protejan y como principio prácticamente consiste en que hay que creerle, el juez tiene que creerle a la víctima y tomar medidas de inmediato para evitar cualquier posible riesgo. El problema es cuando ese principio precautorio que nace como un principio de protección se abusa de él, se mal usa y se convierte en un principio de desamparo, que genera desamparo y se transforma y muta de lo que pretendió ser, que es un principio de justicia, a un principio de injusticia hacia los más vulnerables, que son los niños, porque en un núcleo familiar los más vulnerables son los niños. Niños que quedan por el camino de esa construcción legislativa. Y quiero decirles que este artículo cuarto no los desprotege. ¿A quién se le ocurre que legisladores van a poner en contacto
a un niño con un agresor? ¿A quién se le ocurre que un juez va a poner en contacto a un niño con un agresor? Eso es inviable. Eso no está acá, no está dicho en ningún lado, no lo prevé el artículo 4. Aquí tenemos el artículo 4, que quiero decirle que hemos trabajado intensamente sobre el mismo. Ha habido una variación respecto del proyecto original, pero ha habido una variación que es producto del consenso, pero que no tiene rebajas, como algún compañero ha mencionado claramente, que no pierde el ADN, que lo que sí se ha hecho es hemos hecho aportes todos, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, hemos hecho aportes y hemos construido un artículo 4 que genera un despliegue etapa por etapa y claridad al momento de establecer cuáles son los distintos procedimientos, para que nadie le quede dudas, porque acá alguien puede decir, bueno, frente a una denuncia, el juez tiene que poner en contacto al niño directamente y no hay medidas iniciales que tengan precaución. No es lo que dice el artículo 4. Lo que dice el artículo 4 es que en primer lugar, el artículo 4 lo que establece es nuevamente, trae al ruedo del juzgado de urgencia algo que es una innovación, que trae al ruedo al defensor del niño. Entonces, no se va a tomar ninguna medida sin haber consultado previamente al defensor del niño. Pero a su vez se distinguen situaciones. Aquellos casos en los cuales ya existe un régimen de tenencia fijado o régimen de visita fijado por un juez de familia, y aquellos casos en los cuales no existe un régimen previamente fijado por un juez de familia. En el primer caso, cuando existe el régimen, lo que se dice es que ese régimen de tenencia o visitas no se va a poder modificar si no hay riesgo para el interés superior del niño en el caso concreto. Pero que si se modifican, tiene la obligación el juez de urgencia de remitir bajo su más estricta responsabilidad y con un plazo acotado, remite los expedientes al juez de familia. En el caso que no exista régimen previsto con anterioridad, el juez de urgencia va a disponer las medidas de protección que considere pertinentes, siempre oyendo a la defensa del niño, y el progenitor, a pedido de parte que se considere afectado, porque puede pasar que no, va a pedir que se expida el testimonio y pase al juzgado de familia. Y esa es la parte procedimental, es decir, fue abrir como un pimpollo lo que establecía el texto original. No fue sacarle, fue abrirlo y decir, bueno, cómo es paso a paso lo que se va a cumplir en una situación de denuncia. Y así llegamos, juez de urgencia, defensor del niño en el primer momento, llegamos a la sede natural que tiene que tener la resolución de todas las situaciones que afecten a los niños, que es el juez de familia, ningún otro. El juez de familia es el que va a velar por la situación de cada niño en el caso concreto, y acá dice, sí, lo que decía el artículo 4 original. El juez de familia, actuando con las garantías del debido proceso, establece el artículo 12 de la Constitución de la República, por más que lo saquemos, la Constitución siempre va a primar, es un principio directriz de nuestro ordenamiento procesal, evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional la necesidad o no de modificar el régimen de tenencia y su ejercicio, y solo se suspenderá el régimen de visitas vigente en el caso en que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o adolescente. En ese caso, dicha suspensión será transitoria y podrá revisarse conforme al principio rebus sic stantibus, es decir, mientras la situación no cambie, se mantendrá. Las visitas. En este caso de las visitas se establece igual. Lo que hace después el numeral 8 de este proyecto que hemos trabajado es aclarar. Imaginemos una situación de violencia en urgencia. Las visitas solo se van a suspender
en el caso que haya riesgo para el interés del niño. ¿Quién lo va a valorar? El juez de familia. ¿En base a qué? Bajo su más estricta responsabilidad, en base a peritos especializados, con el asesoramiento del defensor del niño. Pero en el caso que determine que aún en caso de una situación de denuncia, en caso de que determine que es de interés del niño mantener las visitas con el niño, esas visitas no van a ser en 4 paredes con el padre, van a ser visitas tuteladas, y es lo que dice este proyecto que las leyes vigentes no dicen. ¿Cómo tienen que ser esas visitas? En lugares públicos, en lugares adecuados, estableciendo la seguridad, integridad física e integridad emocional del niño y todo lo que se considere pertinente. De esas visitas puede surgir que el niño siente rechazo hacia el niño y no las quiere más. Lo modificará, lo dice el proyecto, está contemplada esa posibilidad. Puede surgir también prueba en contra de ese padre, porque van a ser visitas, insisto, que van a ser visitas tuteladas. Se ha dicho y se ha levantado y se ha puesto el grito en el cielo diciendo, pero ¿cómo es posible? Ponemos en riesgo al menor, al niño, porque frente a una denuncia por violencia de la madre se entiende que es violencia también hacia el niño por parte de ese padre. Y nos encontramos con esta situación. Los propios números que nos proporciona el informe del CIPIAV, en el afán de querer protegerlo por las dudas, frente a cualquier tipo de denuncia efectuada por la madre, violencia psicológica, violencia económica, o pongamos el peor de las situaciones, violencia o maltrato físico. En cualquier situación se quiere poner en protección o se quiere proteger al niño del padre por las dudas, y resulta que en maltrato físico, de 10 casos, 4 es el padre, 3 es la madre, y el resto proviene también del entorno familiar de ese niño, a puerta cerrada, desvinculado de la otra parte de la vida de una familia que pueda significar una alerta, un estar atentos, un advertir esas situaciones que pueden provenir de la pareja de la madre, del padre de la madre, del hermano, de cualquier otro entorno. Entonces, protegemos por las dudas y desprotegemos y lo dejamos sin ese resorte de protección y desvinculamos por las dudas. Lo que estamos diciendo es, ¿los vinculamos sí o sí? No, los vinculamos solo si el juez considera que no está en riesgo el interés superior del niño. Eso es en cuanto a las cifras. El resorte judicial. Ninguna situación, ninguna ley va a prever todas las situaciones. Tenemos que dar y poner énfasis en el resorte judicial. Tenemos que confiar en el juez de familia, especializado, insisto, en infancia, y darnos cuenta y darles la amplitud y no construir normas ciegas que a rajatabla marquen un rumbo que puedan significar estar dándole la espalda a lo que el niño pueda estar necesitando en el caso concreto. Consideraciones que considero que políticas que son también importantes, porque todo lo demás va a surgir del debate y lo vamos a estar defendiendo al proyecto a lo largo del mismo. Amplio tratamiento, democracia en su tratamiento. Es un proyecto que comenzó hace 2 años, comenzó hace mucho antes, pero formalmente este proyecto comenzó hace 2 años en Senado. Ya tiene media sanción, viene a Cámara de Representantes, ingresa a mitad de año del año 2022, 26 delegaciones recibidas en el Senado, 33 delegaciones recibidas en diputados. Recursos, por supuesto, forma parte del debate político. Dicen, no, pero hay que darle recursos al sistema judicial y no hay que modificar las leyes porque este es un problema de recursos. En primer lugar, no estamos cometiendo el mismo error que cuando se aprobó la Ley de Violencia de Género en el 2017 y no se le votó un peso de recursos. Acá ya se votaron 18 cargos de defensores de oficio en la última rendición de cuentas.
Pero alguien puede imaginarse que vamos a votar una ley que tiene por objeto y centro al niño en función de los recursos con los que cuenta actualmente el Poder Judicial. No, porque el acento no está puesto allí. Hay que construir a partir de poner las cosas en su debido equilibrio y darle al niño el lugar que le corresponde. Entonces, celebro la génesis de este proyecto. Nos remontamos y debemos destacar aquí que es un proyecto que se inicia, que lo trabajó nuestro actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Después cristalizó en otros proyectos, en otros intentos. Celebro la autoría, celebro el consenso, pero ante todo celebro el cambio de paradigma. Se ha trabajado mucho en la mujer y estamos de acuerdo. Pero esto es un cambio de paradigma. Aún por encima de la mujer siempre va a estar el niño. Y creo que requiere cierto coraje, valentía. Y también sacarnos la mordaza invisible que siempre estar del lado de lo políticamente correcto. Aquí no estamos para eso. No podemos pasar en vano y tomar en cuenta solo aquello que la gente puede estar queriendo escuchar. Soy mujer, soy madre y apoyo este proyecto porque obedece a una realidad que clama por ser modificada. Esa realidad lo que busca es que frente al conflicto entre los adultos, la situación de los hijos, tan sencillo como eso, se resuelva desde la óptica y la perspectiva de su interés, jamás desde la óptica y perspectiva de los adultos en conflicto. Es el niño el bien jurídico a tutelar porque es portador de un interés superior que todos debemos proteger. Muchas gracias por ahora, señor presidente. Muchas gracias a usted, diputada. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la miembro informante en minoría, diputada Cecilia Botino. Gracias, señor presidente. Hoy me toca asumir la responsabilidad de realizar el informe en minoría de este proyecto que estamos considerando denominado corresponsabilidad en la crianza. Y la verdad que el informe que realicé en diciembre, cuando lo aprobamos, cuando se aprobó, nosotros lo votamos en contra. El proyecto, hasta ahora, he debido cambiar el enfoque de este informe que iba a realizar, porque han pasado cosas. Han pasado distintas expresiones, sobre todo el debate se realizó en la prensa, como acá se dijo, porque no pudimos dar un debate en comisión. Se iba a tratar antes de Navidad, existía apuro en tratar el debate, el proyecto en Navidad. Se recibieron delegaciones, pero recibir delegaciones no quiere decir que se las haya escuchado, porque 20 delegaciones se expresaron en contra del proyecto de ley. Y ninguna de esas delegaciones que hablaron en contra del proyecto de ley, que nos asesoraron, que nos informaron, fueron tomadas en consideración. Y como no se pudo sacar el proyecto como una señal antes de Navidad, se sacó el proyecto un 28, creo que un 27 o un 28 de diciembre, un 28 de diciembre, me acotan acá, también como una señal. ¿Una señal hacia quién? Hacia las familias. Entonces, desde diciembre hasta acá ha habido, nos dimos el debate, reitero, en comisión, sí hemos dado un debate con determinadas condiciones porque así le interesaba a la prensa, y en las últimas semanas, o en la última semana, hemos escuchado determinadas expresiones que nos han llevado a que el informe y algunas manifestaciones tengamos que hacer en esta sala. Y no nos vamos a cercenar en nuestro derecho de decirlas porque corresponde hacerlas, porque esas expresiones que se hicieron en la prensa han sido muy graves. Para iniciar, me parece central destacar que desde el 2020 venimos trabajando en este proyecto y lo hemos hecho en forma muy responsable. ¿Por qué digo venimos trabajando? Porque no lo hicimos solo los legisladores que integramos la comisión
y a quienes les interesa este tema. Lo hemos hecho con la sociedad civil organizada, lo hemos hecho con la cátedra, lo hemos hecho con todos aquellos que pretenden proteger a las infancias y las adolescencias en nuestro país. Y ese trabajo es netamente colectivo, no es propiedad de nadie, mucho menos que es individual. Nos encuentra este proyecto como sociedad, encuentra a la academia, a esa sociedad civil organizada, a los profesionales de la salud, a los profesionales del derecho, de las ciencias sociales, a los actores políticos y a las instituciones en un firme rechazo a la propuesta. Hoy yo también, como representante nacional de mi fuerza política, no solo desde mi visión jurídica como abogada, sino también voy a hablar como madre y como ciudadana. En nuestro país, donde lamentablemente atestiguamos, entre otros signos alarmantes, un avance de la pobreza infantil y de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Parece ilógico que los esfuerzos de la coalición de gobierno estén dirigidos hacia legislar en un campo que ya está regulado y además lo hagan en forma regresiva y potencialmente riesgosa hacia los niños, niñas y adolescentes, hacia esos sujetos de derecho que son protagonistas de la norma. Resulta, señor presidente, incomprensible y hasta negligente. El informe del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, CIPIAV, correspondiente al 2021, señala que a lo largo del año pasado se atendieron un total de 7.035 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, lo que implica la intervención de 19 situaciones en promedio por día. De ese total de casos, 2.882 corresponden a nuevas situaciones ingresadas al sistema durante 2021. La cifra representó un aumento de 43% respecto a 2020. Y lamentablemente va a ser presentado este 25 de abril un nuevo informe del CIPIAV y ya escuchamos al presidente del INAU decir que la cifra va a aumentar, fundamentalmente respecto al maltrato y abuso sexual infantil. Los temas de la niñez y adolescencia que nos convocan hoy invocan nuestras convicciones y concepciones políticas. Hablan de las ideas que orientan los marcos jurídicos, pero implican también nuestra forma de ser y estar en sociedad, las formas de relacionarnos entre las personas y muy especialmente en este proyecto, del lugar que ocupan los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho. Un campo en que nuestro país ha suscrito ya los acuerdos internacionales sobre los que siempre hemos sido respetuosos y observantes de su cumplimiento. Un proyecto, además, profundamente ideológico. Acá ya se ha hablado por la miembro informante en mayoría, ha hablado de una familia tradicional, ha hablado de padres y madres, desconociendo que esa familia tradicional ya no existe más, desconociendo la existencia de familias ampliadas. Se ha desconocido incluso el trabajo de las organizaciones sociales, ni qué decir el rol que cumple nuestra sociedad, el feminismo. Es más, atacándola. Como lo dice el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, existe un estatuto protector de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que son sujeto especial de tuición jurídica. Se los deben considerar una persona en desarrollo a quien debe garantizarse el acceso a la justicia. Dentro de esas normas, y el informe de mayoría nada habla de ello, la Convención de Derechos del Niño, aprobado por la Ley 16.137 del 26 de septiembre del 90,
significó un cambio de paradigma. Los niños dejaron ser objeto de derecho a pasar a ser sujetos de derecho. Además, se contemplaron conceptos fundamentales en la protección de derechos humanos, el interior superior del niño, el derecho a ser oído, la opinión tenida en cuenta en todas las decisiones que lo afecten en su vida, de acuerdo a la autonomía progresiva. Eso está establecido en los artículos 3, 5 y 12 de la Convención de Derechos del Niño. El artículo 3, señor presidente, garantiza el acceso a la justicia en forma amplia, y eso en todos los ámbitos administrativos, y comprende además, y muy especialmente, al Poder Legislativo. Lo que debe considerarse, según el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, como pauta interpretativa y como pilar fundamental para garantizar la vigencia de los demás derechos. Además, la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño establece que no puede partirse de la premisa de que el niño es incapaz de expresar sus propias opiniones, sino de la premisa inversa, ya que el niño puede formarse sus propias opiniones y tiene derecho a expresarlas. No es como se ha expresado en el informe mayoría, que en todo momento escuchamos hablar del derecho de los padres. Debemos partir del derecho de los niños, porque todos los instrumentos jurídicos a los que acá se ha hecho referencia son derechos de los niños, niñas y adolescentes, no son derechos de los adultos. Además de la Convención de los Derechos del Niño, quiero hacer especial referencia al Código de la Niñez y Adolescencia, que fue ratificado a través de la Ley 16.137, que ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Tuvo 15 años de elaboración, de 1990 al 2004. Ahí sí se atendió a todas las voces de los involucrados, a los magistrados, los operadores especializados del sistema de justicia, distintas disciplinas de la academia, organismos especializados e internacionales de amplio reconocimiento como UNICEF, muchos actores políticos y de la sociedad civil, y se aprobó recién en el 2004 por la Ley 17.823. 14 años llevó de estudio y de aprobación. Pero de esa forma, señor presidente, se engrandeció la democracia, se ensanchó y se mejoró en su calidad. De ese proceso surgió el concepto más importante en la regulación vigente con relación a la tendencia de un niño, niña o adolescente, que es el interés superior de ese niño, niña o adolescente, contemplado en los artículos 6, 14, 36, numeral primero, 38, siguiente y concordantes del Código de la Niñez y Adolescencia. Proceso, como vemos, en extremo opuesto al tratamiento de este proyecto, donde sucesivamente, como dijimos, se han desoído las sugerencias de UNICEF, de ADEPU, la Cátedra de Derecho Procesal de la Cátedra de la UDELAR, la Asociación de Magistrados, la Asociación de Defensores de Oficio, el Instituto de Técnica Forense, la Asociación de Defensores de Oficio, la Asociación de Asistentes Sociales, la Asociación de Pediatría, la Asociación de Psiquiatría, la Clínica de Psiquiatría Pediátrica y de Psiquiatría, el Comité de los Derechos del Niño, ANON, la Intersocial Feminista, CLADEM, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Red Pro Cuidados, la Asociación Civil Adela Reta, Varones por la Igualdad, El Paso, el Sindicato INAU e INISA, la Coordinadora de Psicólogos y el Área de Psicología Forense, el Abrojo y CLAVE. Todas estas instituciones, señor presidente, se puede decir livianamente que pretendieron demonizar el proyecto. Vinieron a nuestra comisión seriamente, expusieron y nos dejaron informe por escrito.
¿cuál sería el sentido de tan prestigiosas instituciones, dedicadas todas ellas a estudiar desde el punto de vista académico, social, desde el punto de defensa de la niñez y de la adolescencia, que vinieron a asesorarnos, decir que se pretendieron todas ellas demonizar el proyecto? La verdad que es una afrenta a quienes vinieron a asesorarnos, que no se puede dejar pasar. Todas estas voces tuvieron como común denominador señalar que el proyecto desatiende el interés superior del niño, eje que debería ser base para todos los ámbitos de decisión que atañe a la vida y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Recordemos que este concepto primordial se sustenta en todos los derechos humanos de los niños y niñas desde una perspectiva integral para garantizar su protección integral y su pleno desarrollo cognitivo, emocional, sanitario, alimentario, educativo y de progresiva autonomía, entre otros. Cada situación concreta, señor presidente, debe estudiarse y recién después establecer cuáles son las medidas que los beneficien. Que este proyecto no lo contempla, no lo respeta, prioriza una mirada en beneficio del mundo adulto, perjudicándolo claramente a esos niños, a esas niñas y esas adolescentes. Desconoce sus voces, desconoce además la capacidad de participación que tienen en la toma de decisiones. Recordamos además la Ordenanza General número 14, que implica utilizar el concepto de interés superior de los niños y las niñas y los adolescentes como algo abstracto para regular las situaciones de manera absoluta, como es el caso de las tenencias compartidas, es violatorio de los derechos humanos de los niños, de las niñas y los adolescentes. La observación general número 12, por su parte, del Comité de los Derechos del Niño, establece que no puede partirse de la premisa de que el niño es incapaz de expresar sus propias opiniones, sino de la premisa inversa, ya que el niño puede formarse sus propias opiniones y tiene derecho a expresarlas. Este proyecto está sustentado y construido desde una visión adultocéntrica, concepto que no le gustaba al resto de la comisión, porque está establecido para dirimir conflictos de los adultos. Y acá, cuando se realizó el informe de mayoría, una y otra vez se habló de los conflictos de los padres, de los progenitores, diríamos nosotros. Entonces, vaya si no está pensado de una visión adultocéntrica. Y está pensado a favor de unos pocos adultos en contra de la mayoría de los niños, niñas y adolescentes, y mujeres que viven situaciones de violencia o se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad social y económica. En caso de aprobarse este proyecto, señor presidente, quienes estén en cumplimiento de medidas cautelares por motivo de violencia o abuso hacia sus hijos, podrán restablecer la vinculación y visitas hasta que no se dicte la sentencia definitiva. La gravedad de esta transgresión a los principios que sostiene desde los primeros artículos de este proyecto resultan de una incongruencia insólita en legisladores profesionales del derecho. Entonces, al Frente Amplio le gustaría saber por qué en lo que va del quinquenio no se ha mejorado la respuesta a la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Ni un solo peso se ha destinado al INAU para este tema. Ese INAU que ya está diciendo que lamentablemente las cifras del CIPIAP nos van a mostrar que la violencia sigue en aumento. ¿Por qué este Parlamento no se dedica a abordar las respuestas que necesita para enfrentar
esas cifras tan escalofriantes y que ahora, después del 25 de abril, vamos a salir todos horrorizados a analizar cuáles serían las soluciones que año a año decimos que tenemos que adoptar, pero que año a año no se adoptan. Es más, lamentablemente el INAU devolvió a rentas generales solo en el 2021 más de 750 millones de pesos y lamentablemente plantea como prioridad este proyecto. Lo que uno se pregunta, ¿esto es proteger para este gobierno? ¿No se deberían anteponer prioridades reales, concretas y algunas urgentes y acuciantes antes de legislar arbitrariamente sobre temas que ya tienen un marco establecido? Honestamente, señor presidente, llega un momento y lo hemos preguntado durante el tratamiento y nos preguntamos también ahora que estamos en el debate, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el problema que se pretende resolver con este proyecto? ¿A quién favorece? ¿Para quién está pensado? Las 20 instituciones que cité nos dijeron que era un proyecto innecesario, inconveniente y que daña a niños, niñas y adolescentes. ¿Quién gana? ¿Se está siendo realmente consciente de que se pone en juego el presente y el desarrollo ulterior de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país? Lamentablemente, uno tiene que pensar de que existen adultos, de que acá se habla que son, se ha hablado de miles, luego acá se habla que son muchos, primero se hablaban de miles en la prensa, después se hablaba que son muchos, no conocemos de dónde se sacan las cifras porque no se cita de dónde se saca la cifra. Nos gustaría tener, la verdad, los datos concretos de dónde se las saca y las cifras y las citas concretas, porque si no uno dice cuáles son las fuentes. Ahora es muy común decir la fuente del deseo, la fuente de los candados, pero cuando uno está hablando de un tema tan serio sobre el cual estamos legislando, tiene que venir con datos concretos. Nosotros los tenemos. Nosotros tenemos los datos concretos porque hubo un pedido de informe a la Suprema Corte de Justicia, tenemos los datos del CIPIAP, que ya los dimos, tenemos un dato concreto del informe de la Suprema Corte de Justicia, donde dice que la ratificación de los procesos relativos a familia, ¿no? De los juzgados especializados de familia, los procesos son de ratificaciones, hay 1.719 y solo 5 apelaciones. Solo 5 se apelaron, quiere decir que los otros se resolvieron por ratificaciones de visitas. Tenencia solo 270 y solo 16 pasan a la segunda instancia. Quiere decir que de los juicios de tenencia solo 16 se apelan. Pensión alimenticia, señor presidente, sienta bien este número. Hablábamos ratificaciones de tenencia 1.719, pensión alimenticia 2.381. Visitas 557. Concurrió también a la comisión una de las expositoras que integraba la delegación de la Fundación Adela Reta, que integra el consultorio jurídico, y dice que en lo que va de que ella está en consultorio jurídico, tuvo una sola situación donde el padre, no se me ría, solicitó la tenencia de sus hijos. Es decir, una sola situación. Son datos
comprobables. Y nosotros citamos las fuentes. Para quien lo quiera conocer, está acá. Es una solicitud de la senadora Silvia Nane a la Suprema Corte de Justicia y también otra solicitud que hizo la Intersocial Feminista. Tenemos acá los datos para quien lo quiera corroborar. Lo otro que cité está en la comisión y también puede leer lo que fue la exposición de las defensoras de oficio, que expresan que son las que llevan la mayoría de los casos, y también pueden leer el informe del Instituto de Derecho Procesal, que expresa: no se advierte la necesidad de modificación de la legislación relativa a la materia en el sentido que se recomienda en el proyecto en estudio, por cuanto en la normativa vigente existe una regulación adecuada respecto a los temas incluidos en la reforma y adaptada a las previsiones de la Convención de Derechos del Niño y al resto de los convenios internacionales tuitivos de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Lo dice el Instituto de Derecho Procesal, no lo digo yo. Debe tenerse presente que la gran mayoría de las tenencias y guardas que se ventilan en los juzgados de familia se resuelven por medios de acuerdos a los que arriban los padres y solicitan su homologación en la vía judicial, es lo que informa la Suprema Corte de Justicia. En el caso de la guarda jurídica, normalmente no existen discrepancias entre los padres en cuanto a su ejercicio en forma conjunta, salvo las hipótesis en las cuales existen factores graves que lo obstaculicen, como los casos en los cuales existen situaciones de violencia. En lo que respecta a la tenencia, generalmente los padres separados resuelven este tema por medios de acuerdos y la intervención judicial se limita a su homologación. En estas convenciones entre los padres resulta común que se establezcan regímenes de tenencia compartida en los que se considera la opinión de los niños involucrados, especialmente de los adolescentes, aplicando el criterio de la autonomía progresiva de la voluntad. Otro gran porcentaje de tenencias que llegan a la vía judicial se resuelven en la audiencia correspondiente al proceso extraordinario, en la cual se intenta arribar a un acuerdo entre los progenitores. En estos casos ya se ha designado a la defensa del niño, niña, adolescente, la que tiene una participación activa en la realización de los acuerdos y en la transmisión de la opinión y los deseos de los niños, niñas involucrados. Por tanto, dice el Instituto, presidente, los procesos que tienen como objeto la determinación de la tenencia de los niños, niñas y adolescentes involucrados representan un porcentaje mínimo de todos los promovidos con esa finalidad. Otros se caracterizan por la existencia de un alto nivel de conflictividad de los padres, que en muchas situaciones derivan o incluyen situaciones de violencia, malos tratos y otras graves vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que deben ser resueltas armonizando las previsiones de la Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género del 22/12 del 2017, las modificaciones al Código de la Niñez y Adolescencia previstas en la Ley 19.947 del 19/4 de 2019, la Convención del Derecho del Niño y todo el Estatuto de Protección de los Derechos Humanos de las niñas y niños y adolescentes mencionados en la introducción del presente informe. ¿Está demonizando el Instituto de Derecho Procesal? No quiero aburrirlos, este informe forma parte del expediente.
Sigue citando, porque concuerda plenamente con el informe del Comité de los Derechos del Niño y otras ONG defensoras de los derechos del niño, porque no los desestima, los respeta, porque son instituciones especializadas en defensa de los derechos de la infancia. Por eso decía, ¿a quién favorece? Favorece o intenta favorecer a aquellos que en la legislatura pasada pertenecían a un colectivo que se movilizaba muchísimo, que tenía un nombre y cuyos principales defensores, algunos de los cuales perdieron la patria potestad por sentencia firme y por eso dejaron ser voceros de ese colectivo? ¿O se pretende favorecer también a esos abusadores, violentos, e incluso a esos femicidas, a los que en una entrevista televisiva la miembro informante en mayoría llegó a decir que tienen derecho a visitar a sus hijos, cuando sabemos bien que la violencia de género tiene directa incidencia hacia la mujer, pero también tiene directa incidencia hacia esos hijos? Hablamos de la mayor tipo de violencia de género, el femicidio. Y ese femicidio se trata de minimizar, y creemos que en un acto de sincericidio quedó explícito cuál era el verdadero contenido de este proyecto de ley. Y atrás de la corresponsabilidad, atrás de decir que está el principio del interés superior del niño, atrás de conceptos que sí quisieron poner, edulcorados algunos de ellos, en realidad el verdadero contenido quedó plasmado cuando se dijo, reitero, desgarradoramente, que el femicida, que en realidad tendría que perder la patria potestad, pero en definitiva se está defendiendo el derecho del padre, cuando decimos que los derechos son de los niños, a visita. Yo quiero citar lo que está escrito en el informe en minoría a la doctora Mariela de Marco, que fue por la Fundación Adela Reta. Ella nos advierte lo que significa en el artículo 2, léanlo, porque ella nos advierte lo que es la derogación de algunos artículos del Código Civil. Y si no subyace detrás de la derogación de esos 2 artículos del Código Civil la posibilidad de que los artículos referidos a la pérdida de la patria potestad y algunos otros artículos del Código Penal referidos fundamentalmente a delitos sexuales no tenían esta intención detrás. Los invito a que lean la opinión de la doctora Mariela de Marco, que está en el informe en minoría por escrito, y que hacía referencia a eso. Y ella decía, capaz se les pasó. Yo, después de haber escuchado esa opinión tan franca, creo yo, me parece que no se les pasó. En realidad fue una sinceridad que tiene el proyecto. Con respecto a la corresponsabilidad en la crianza, y entrando en algunos aspectos del articulado a los que se hicieron referencia, con respecto al artículo 1, el principio ya está establecido en el artículo 18, numeral 1 de la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 14 de la Convención del Código de la Niñez y de la Adolescencia, por lo que no resulta justificada su reiteración.
La justa distribución de los derechos y deberes inherentes a la patria potestad es una cuestión que se ha aplicado en nuestro sistema desde la vigencia del Código Civil. Por lo que no entendemos por qué lo vuelven a repetir, si no es para, como decíamos hoy, edulcorarlo. Ya quisiéramos nosotros que existiera la corresponsabilidad en la crianza y que no fuera una cuestión meramente enunciativa, cuando sabemos que los cuidados en esta sociedad están mayoritariamente a cargo de las mujeres. El Instituto Uruguayo de Derecho Procesal establece, con respecto a la tenencia, que los jueces de familia han regulado los procesos de tenencia considerando las circunstancias de caso concreto, en base al principio de autonomía progresiva de la voluntad del niño, niña y adolescente, y en el respeto prioritario del interés del niño, niña y adolescente. Disculpe, diputada, solicitamos silencio por cuestión de respeto a quien está haciendo uso de la palabra. Gracias. No me está molestando igual. En función de estos parámetros, han determinado si corresponde en cada caso concreto la tenencia exclusiva, compartida o alternada, para asegurar en la mejor medida posible el interés del niño, niña y adolescente. Por tales motivos, no se comparte el mandato de la ley que privilegia el sistema de tenencia compartida, en detrimento de otros que pueden resultar más idóneos según la circunstancia de cada caso. El texto propuesto torna rígida una solución que debe adaptarse a cada niño, niña y adolescente y a cada situación, vínculos con el entorno, lugar de educación, centro de amistades, otros familiares o referentes. Solo me voy a referir a algunos artículos que la miembro informante en mayoría hizo referencia de los que tiene el proyecto tal como salió de comisión. Con respecto al artículo 4, tal como salió de comisión, el Instituto de Derecho Procesal dice que regula 3 temas, pero me voy a referir a los más graves porque no me va a dar el tiempo. Distingue entre medidas cautelares y provisionales. Es muy crítico el Instituto de Derecho Procesal y es muy jugoso el informe. Dice que las providencias cautelares representan una conciliación entre las exigencias de celeridad, justicia y ponderación. El equilibrio entre ambos factores resulta contemplado en todos los sistemas procesales, ya que la búsqueda de la eficacia del proceso en términos temporales y la necesidad de evitar la inejecución de resoluciones judiciales o evitar daños de difícil reparación deben conjugarse necesariamente con el respeto de las garantías del debido proceso y la defensa en juicio. Solo así se logra la finalidad última de la tutela cautelar, que no es otra cosa que servir de instrumento para asegurar el éxito de la sentencia definitiva, que a su vez es un medio para lograr la actuación del derecho. Las medidas cautelares así concebidas representan un instrumento del instrumento. Y luego, con respecto al literal B del artículo 4 del proyecto, que refiere al principio de inocencia, dice que la inclusión del principio de inocencia en una norma que regula los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes no resulta adecuada porque introduce cuestiones que versan sobre la materia penal con toda una regulación específica. Debe recordarse que en materia de familia el juez tiene una amplia iniciativa probatoria, de acuerdo a lo previsto en el artículo 350.5 del CGP. Lo anterior, sin perjuicio de las potestades amplísimas que tienen los jueces de familia especializada para la adopción de todo tipo de medidas de urgencia genéricas y especiales previstas en los artículos 64 y 65 de la Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género, que implica un verdadero estatuto de protección contra toda forma de violencia infringida, no solo contra las mujeres, sino que resulta aplicable a los niños, niñas y adolescentes,
en virtud de lo dispuesto en los artículos 5, literal G, y 9 del citado texto legal, como sostienen CLET y FACAL. Por otra parte, en el ámbito de violencia de género, rige el principio de precaución, que es un elemento estructural reconocido desde el derecho ambiental, dirigido a evitar los daños graves o irreversibles que pueda sufrir el medio ambiente, imponiendo medidas preventivas en aquellos eventos donde no hay certeza sobre la afectación que el desarrollo de una actividad pueda causar en los recursos naturales. En lo procesal, vinculado a cuestiones de violencia contra las personas, el criterio de precaución sería un principio de derivación de la responsabilidad del Estado de evitar daños en sujetos que son considerados vulnerables. Se procura por la ley evitar de inicio cualquier daño a los bienes jurídicos de las víctimas, de lo que con verosimilitud es o puede ser una agresión. Su contracara es la inactividad por falta de certeza, con riesgo a permitir un evento dañoso en un futuro más o menos inmediato, derivado de lo que es incierto y desconocido. Se trata, en definitiva, de un criterio que surge por la elección del legislador para que se adopten medidas de inmediato, sin agotar ni mucho menos la función procesal de instrucción, prefiriendo a ello asegurar la vigencia de derechos fundamentales como son la vida, la integridad física y psicológica de las posibles víctimas. Y sigue refiriéndose a las medidas precautorias. En el mismo sentido, invito a que lean lo que significan las medidas precautorias en una clase magistral que dio el Instituto Técnica Forense, que viene a ser consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, que son los que después aplican el derecho de las legislaciones que nosotros hacemos y que nos advirtió de un montón de cuestiones, pero que nos dio una cátedra de lo que significan las medidas precautorias y las medidas cautelares. Aparte de lo que nos explicó en la comisión, nos dejó por escrito y la verdad que nos enseñaron muchísimo. Lástima que ninguna de las cuestiones que nos explicaron fueron tomadas en consideración. Y Derecho Procesal, el Instituto dice que coincide con lo señalado en el informe del Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, cuando dice que las consecuencias de dejar a una niña o un niño a merced de una persona abusadora o violenta sin adoptar medidas de protección durante el tiempo que demora el dictado de una sentencia de condena pueden resultar gravísimas e irreparables y constituye una medida irresponsable que contradice toda la doctrina y jurisprudencia, tanto internacional como nacional en la temática. Recordamos que hay evidencia, registros e investigaciones que muestran que la violencia contra niñas, niños o adolescentes es un problema instalado, que se detecta en su fase crónica, que requiere mejorar las acciones de prevención, protección y acceso a la justicia, por lo cual estos proyectos de ley serían un franco retroceso, profundizan los riesgos y son claramente vulneratorios de derecho. Por último, la mención relativa a que la suspensión de las visitas será transitoria y sujeta a revisión periódica tampoco es correcta ni adecuada, puesto que siempre depende de la circunstancia del caso concreto. En cuanto a su revisión periódica, la mayoría de las medidas adoptadas en aplicación de la Ley 19.580 cumplen con los plazos previstos en el artículo 66 de dicha norma. Además, el artículo 69 de la mencionada ley prevé la convocatoria de una audiencia evaluatoria con una antelación mayor a 30 días del cese de las medidas dispuestas, a fin de determinar si corresponde disponer la continuidad de las medidas, su sustitución por otras medidas o su cese. Cito bastante al informe del Instituto de Derecho Procesal porque como hizo el informe por escrito no consta en las versiones taquigráficas y algunos no lo han encontrado y como decía, como es tan sustancioso,
me gusta que quede bastante constancia, sin perjuicio de lo cual invitaría a que lo pidieran también y lo consiguieran con la Secretaría de la Comisión. Se dijo acá, se habló, se insinuó de la posibilidad sobre todo que las madres, ¿no? Cometieran denuncias falsas, incluso eso ha estado sobrevolando varias veces y se ha dicho también en la prensa. Se hizo referencia a la ley 19.590. La normativa vigente prevé 4 oportunidades para verificar si la denuncia de violencia de género tiene verosimilitud. El procedimiento habitual es el siguiente. Primero, la comunicación de la denuncia por parte de la policía al juez de la denuncia de forma telefónica. El juez o la jueza toma medidas cautelares telefónicas, el retiro del hogar del denunciado, la prohibición de acercamiento o de comunicación, la incautación de armas, que son las medidas de protección urgentes, el formulario de evaluación de riesgo a cargo del equipo multidisciplinario. Se planificó para que se realice a las 48 horas luego de la denuncia y ante la audiencia. Esa es la primera oportunidad de valorar si la denuncia es verosímil. Después se convoca audiencia cautelar en las 72 horas. Es la instancia donde se verifica que la audiencia de la denuncia tenga verosimilitud. En esa oportunidad puede no adoptar medidas bajo la razón fundada o levantar las medidas que impuso por teléfono. Es la oportunidad segunda para valorar si la denuncia es verosímil. Ahí se puede pedir un diagnóstico complementario. La oportunidad tercera para valorar si la denuncia es verosímil. Se hace una audiencia evaluatoria 30 días antes del cese de las medidas cautelares. Ahí se va a determinar si corresponde disponer la continuidad de las medidas, su sustitución por otras medidas o su cese. Es la oportunidad cuarta para valorar si la denuncia es verosímil. Disculpe, diputada, me pide la palabra el diputado Gonzalo Sibila. Gracias, presidente. Para solicitar una prórroga de 15 minutos en el tiempo del informe. Se está votando. ¿62 en 63? 62 en 63, afirmativo. Puede continuar, diputado Botino. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Ya voy terminando. Eso era como un poco para dejar constancia. No me voy a referir a los otros artículos porque sé que hay otros compañeros y compañeras de la comisión que van a referirse a los mismos y para acotar el tiempo. Y como ven, básicamente me he referido a los aspectos jurídicos del proyecto. Hay aspectos psicológicos, psiquiátricos, de asistentes sociales, que hay compañeros más versados de mi bancada que se van a poder referir a los mismos. Por lo tanto, voy a ir cerrando diciendo que los representantes que nos encontramos en este plenario tenemos que recordar a la hora de levantar la mano para votar este proyecto la realidad que viven miles de niñas, niños y adolescentes de este país y que nosotros consideramos que van a ser abandonados su propia suerte si se aprueba este proyecto. Como lo dijeron todos, no lo decimos nosotros, en lugar de solucionar los problemas que reconocemos que en algunos casos quienes concurrieron a pedir soluciones y que pueden pensar que este proyecto soluciona esas demoras que pueden tener en el proceso judicial, porque de eso fue lo que hablaron. Hablaron de demora en los procesos judiciales. No hablaron de que eran necesarias reformas legislativas. Hablaron de dificultades en los procesos judiciales y hablaron de demoras. Y también quienes fueron a hablar en contra de este proyecto dijeron que esas demoras en los procesos judiciales no se solucionaban con este proyecto. Al contrario, que este proyecto los volvía más dificultosos. Por todo esto que dijimos y por algunas otras normativas que tiene con respecto a los plazos, por ejemplo, con algunas responsabilidades que se le establece a los jueces,
con algunas otras que se le establecen a los defensores de oficios, por ejemplo, asignándose más casos, y que sí las soluciones venían por más recursos al Poder Judicial, que sí las soluciones venían por más recursos para los defensores de oficios, que son los que llevan la mayoría de los casos a los que nos estamos refiriendo, que sí las soluciones venían por más recursos para los equipos multidisciplinarios, que son los que tienen que asesorar a los jueces. Por lo tanto, que las dificultades que están teniendo algunos progenitores en la no violentos, en la revinculación con sus hijos, no pasaba por una reforma legislativa porque la corresponsabilidad en la crianza ya está resuelta, porque la tenencia ya está resuelta por vía legal, porque la visita ya está resuelta por vía legal, porque las pensiones alimenticias ya están resueltas por vía legal, sino que se trata por destinar mayor recurso, como digo, en la creación de juzgados especializados, porque se van a ver abarrotados, incluso a través de esta ley, los juzgados especializados. Y en el interior mucho más. Fíjese, señor presidente, que nos estamos peleando los departamentos del interior por la creación de juzgados especializados en violencia basada en género. Tenemos previsto en Paysandú 1 y tenemos que andar peleando con otros departamentos cercanos del litoral para que se cree en Paysandú, y tenemos que estar peleando por un local y aún no se ha conseguido, con la promesa y con el anuncio que se iba a ir a instalar en Paysandú, y todavía no se ha concretado. Entonces ahí, destinando recursos al Poder Judicial, donde se van a poder solucionar algunas de estas cuestiones que, reitero, en algunos casos es comprensible las dificultades que se estaban planteando. Decíamos que no se fortalece ni el sistema de protección, ni se refuerza presupuestalmente el sistema judicial y sus actores, pero a su vez se lo sobrecargan la propuesta. Nada impide, como dijimos, que nuestro derecho vigente, y así se conviene y se determina en muchos casos, que si el interés superior del niño, niña o adolescente lo determina, el juez actuante disponga un contacto equitativo con ambos progenitores y que se lo escuche al niño sin imponérseles condiciones. Así se nos dijo a UNICEF en la última carta que nos mandó. Acá se habló de ser escuchados los niños y las niñas, pero nos advirtió que en el artículo 3 hay una cuestión fundamental. Se dice la manifiesta voluntad del niño, y se la categoriza cuando los adultos podemos expresarnos libremente en el Poder Judicial. Hay 3 advertencias que nos hace UNICEF y se nos hace responsable a los legisladores de cómo tenemos que legislar al respecto. Ojalá las 3 advertencias, además de las que nos hacen el resto de los asesores, sean tomadas en cuenta. Pero esa en particular. Es sabido el incumplimiento de este tipo de normas y parece ser más una disposición de tipo para llenar el ojo que con una finalidad real y concreta. Ya lo dice la Asociación de Magistrados, teniendo en cuenta el volumen de los juzgados de familia, de los juzgados especializados, el cumplimiento de los plazos que se establecen va a ser casi imposible que lo cumplan. Y también lo dicen los equipos multidisciplinarios. Y también lo dicen las psiquiatras especializadas. Fue duro escuchar que nos dijeran que los niños entre 0 a 3 años que se están formando hay que protegerlos especialmente, y que a veces los adultos es necesario tener un poquito más de paciencia, esperar un poquito más
porque el daño que se le puede ocasionar a un adulto que tiene que esperar nunca va a ser igual al daño que se le va a ocasionar a un niño, a una niña entre 0 y 3 años que está en su formación. Y eso creo que cualquiera de los que estamos acá nos tiene que conmover. Con lo vertido en este informe en minoría, con lo vertido en el informe en minoría que está por escrito, con lo que hemos intentado transmitir, señor presidente, en esta mañana, apelamos a la honestidad intelectual de este cuerpo, a fin de proteger el futuro y el presente de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y le decimos no a esta norma, que no tiene razón, que no es necesaria, que no tiene sentido de ser, y más aún, como venimos diciendo y fundamentamos, pone en riesgo a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señora diputada. Por una cuestión de orden, me solicita la palabra el diputado Gonzalo Sibila. Perdón. Por una alusión, aclaración, por una aclaración, la diputada Alexandra Izarralde. Gracias, señor presidente. Fui realizando un punteo de las cosas que se señalaron por parte de la miembro informante en minoría. Y bueno, me parece que está bueno hacerlo así, ¿no? De ida y vuelta sobre el momento en el que ella se ha manifestado. Habla de campo ya regulado. Entonces nos preguntamos, ¿por qué tanto revuelo? Si está regulado, ¿cuál sería el problema? Habla de cifras. A mí no me parece que esté bueno que se mencionen cifras totales de violencia, porque ni el 100% de la violencia es maltrato físico o sexual, de acuerdo a los números del CIPIAP, ni el 100% de la violencia física o sexual es ejercida por el padre. O sea, tengamos presente porque estamos falseando o tergiversando o conduciendo a error. Voy puliendo las expresiones para no herir ningún tipo de sensibilidad. Se dice también que se ha desconocido a las familias ampliadas. ¿A qué se refiere? ¿A cuando una madre dice, ¿y para qué el padre si mi hijo ya le dice papá a mi pareja? ¿A eso se refiere? Eso es desconocer una figura paterna que para el niño puede estar haciendo falta, y eso lo va a resolver el juez de familia. No es quien, un adulto, para decidir y hablar por el niño. Pero por otra parte, quiero destacar que cuando hablo de la complementariedad, y el proyecto también lo aclara, habla de padres, nos estamos refiriendo a la complementariedad en los roles de las personas que estén a cargo, sean padres o no, sean progenitores o no. Pero sí puedo advertir, y en eso voy a dejar lo que vislumbro, es que aquí también es un mensaje que atenta contra la familia tradicional. La familia tradicional también es digna de tenerla presente. Informe mayoría, se dijo, informe mayoría no habla de los derechos de los padres. Habla de los derechos de los padres. En primer lugar, quiero aclararlo, el informe en mayoría en ningún momento se refiere a los derechos de los padres. Lo que hace es citar normas vigentes en el derecho positivo uruguayo que habla de los derechos de los padres. Sí se reforzó presupuestalmente el sistema judicial. Se hizo ya con esta ley, se crearon 18 cargos de defensores de oficio, a muy diferencia y marco la diferencia como cuando se creó la ley de violencia de género, que se la creó sin recursos, y quien viene a reforzar y a ponerle recursos a esta ley es este gobierno. Sí hay fuente de los números que manejamos en la Suprema Corte de Justicia. Se trata, la fuente es un pedido de informe que realizó la senadora Carmen Aciaín el 30 de agosto de 2021.
guardas, tenencias, visitas, 1000 por año, 2017, 2018, 2019, solamente en Montevideo, no habla del interior, solamente las causas que están caratuladas con este nombre, ni que hablar cuando no hay acuerdo en un expediente caratulado como divorcio o o separación. Ahí también se resuelve sobre la tenencia o visitas. Entonces, esa es la fuente. Y finalmente, hablan del Instituto de Derecho Procesal, y yo me pregunto si se refieren al Instituto de Derecho Procesal, ¿cuál? ¿El que opinó cuando se aprobó la Ley de Violencia de Género? Esa Ley de Violencia de Género que excluye la violencia ejercida sobre el niño cuando es varón, que es una ley discriminatoria y que se aprobó igual. ¿Dónde estaba el Instituto de Derecho Procesal? O capaz que cambiaron las personas, ¿qué es lo que puede pasar? Porque las instituciones son también los titulares que la representan y la posición ideológica, política o filosófica que tienen los titulares en cada momento histórico que se tiene que expedir. ¿El niño no merece su propia ley? Bueno, acá es un cambio de paradigma. El niño merece su propia ley. Las mujeres tuvieron su ley. Este es un proyecto que le brinda al niño su propia ley. ¿Quién se anima a decir que no se lo merece? Gracias, diputada. Por una alusión política me solicita la palabra la diputada Cecilia Cairo. Presidente, nosotros, primero esto no fue una aclaración, y se lo quiero decir a la mesa, está entrando en un debate que todavía no empezamos, hay un miembro informante en mayoría o una en minoría y empezaremos en el debate después. Esperemos, esto no es un debate de televisión, presidente, que habla uno y vuelvo a hablar yo y mañana habla el otro. Nosotros venimos de recibir a las 11 de la mañana las modificaciones que hizo la coalición. El todos es el gobierno, no nosotros. Se ve que nosotros no estamos acá. Nos deberíamos ir, se ve. Así que ahora lo queremos leer, presidente. Denos aunque sea la posibilidad de leerlo, porque ni siquiera estoy diciendo que podemos tomar posición. Porque existimos, por más que molestemos. Gracias, presidente. Por una cuestión de orden me solicita la palabra el diputado Gonzalo Sibila. Gracias, presidente. Es para solicitar un cuarto intermedio de 1 hora. Se está votando. ¿71 en 73? Afirmativo, volvemos 15:06.